la parte que corresponde a triaje en obstetricia. Quiero aclarar que la palabra triaje, que es de origen francés, en algunas ocasiones van a encontrar escrito con J y en otras ocasiones, en otros textos, con G. Entonces, no hay problema si escriben con J o escriben con G. Ustedes saben lo que significa el término triaje en medicina, que es la selección, en este caso de las pacientes, de acuerdo al nivel de urgencia para el tratamiento de las diversas patologías. Habíamos hablado previamente de las emergencias en obstetricia, por ejemplo, el prolapso de cordón. En realidad, el triaje es fundamentalmente y principalmente para las urgencias en obstetricia. Entre estos hay que considerar la admisión de trabajo de parto en embarazo de término. En un embarazo de término que corresponde a una gestación de 37 a 42 semanas, si realmente existen contracciones uterinas frecuentes, dolorosas y que implican borramiento y dilatación cervical, entonces no existe ninguna duda de que estas pacientes deben recibir atención médica, ser internadas y luego vigilar su trabajo de parto. Por tanto, cuando es un verdadero trabajo de parto y dependiendo de las normas de cada centro hospitalario, si existe 3 o más centímetros de dilatación, un borramiento mayor al 80%, existen contracciones uterinas regulares, dolorosas, con buena frecuencia y buena intensidad. Estas pacientes deben ser admitidas a la sala de trabajo de parto y luego recibir la atención del parto. Otro cuadro que requiere efectuar triaje es el trabajo de parto preterno o contracciones. No se olviden que pretérmino es antes de las 7 semanas de gestación. Es frecuente que las embarazadas puedan presentar contracciones uterinas antes de las 37 semanas. Es necesario determinar si es o no un verdadero trabajo de parto o si solo son contracciones uterinas irregulares que no requieren hospitalización. Repito, un embarazo, un trabajo de parto verdadero,
debe tener contracciones uterinas regulares. Inicialmente cada 5 minutos, luego cada 3 minutos y al final del primer periodo de trabajo de parto, cada 2 minutos. Por otra parte, las contracciones son cada vez de mayor intensidad, más dolorosas. Las contracciones cada vez tienen mayor duración, por tanto, cada vez duran más segundos. Y lógicamente, con contracciones uterinas regulares, intensidad, buena duración, tiene que haber bosamiento y dilatación cervical. Frecuentemente es un desafío el médico que está a cargo de urgencias determinar si es un verdadero trabajo de parto pretérmino o simplemente son contracciones. Indudablemente, las urgencias en obstetricia y ginecología deben estar equipadas con un ultrasonido y un cardiotocógrafo. La cardiotocografía va a permitir determinar la actividad cardíaca fetal, si existe o no existe bienestar fetal o una buena reserva fetal. Y por otra parte, el ultrasonido nos va a poder determinar las semanas de gestación, si realmente es un embarazo pretérmino, nos va a poder determinar la cantidad de líquido amniótico, la localización placentaria y calcular el peso fetal. Cuando existe alguna duda, es prudente dejar a estas pacientes en observación y volver a valorar 2 horas después, de preferencia por el mismo médico, para poder determinar si existe o no bosamiento y dilatación cervical. Por tanto, si se producen modificaciones, es una paciente que requiere ser admitida en una sala de trabajo de parto. Otro cuadro obstétrico es la ruptura de membranas. Esto puede ocurrir en un embarazo de término y un embarazo pretérmino. Si realmente existe una ruptura de membranas con salida de líquido amniótico transvaginal y sobre todo que llega a mojar la ropa interior de la paciente, su ropa, y llega a mojar los miembros inferiores, pues no hay duda de que es una ruptura de membranas. En algunas ocasiones, cuando exista la duda, la paciente debe ser examinada colocando un espéculo vaginal y tomando una muestra del fornix posterior.
podemos pedir a la paciente que puje y si con esta maniobra sale mucho más líquido, estaría bien. Si no, se hace una prueba con el test de nitracina, que cuando el pH es igual o mayor a 6.5, prácticamente estaría confirmada la ruptura prematura de membranas. En algunas ocasiones se solicita ultrasonido para ver el volumen de líquido amniótico. Si hay oligoamnios, pues ayuda a aumentar el parámetro de diagnóstico de ruptura prematura de membranas. Indudablemente, la conducta va a depender básicamente de las semanas de gestación. Si es un embarazo de término, o sea, 37 semanas o mayor, pues hay que facilitar un trabajo de parto. Si está entre las 34 semanas o un poco más y antes de las 37, a veces hay que tomar una muestra para determinar madurez pulmonar. Y lógicamente en embarazos menores de 34 semanas, la conducta es expectante. Hay que emplear corticoides como la betametasona para la maduración pulmonar fetal. Otro cuadro obstétrico es el sangrado vaginal. Y dependiendo de la magnitud del sangrado, se tomará la conducta. Si es un sangrado mínimo y luego de una evaluación con ultrasonido, se va a poder determinar si requiere o no hospitalización. En sangrados masivos, por ejemplo, un abruptio placentae, que es sinónimo de desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, donde va a tener repercusiones en la presión arterial materna y en la función cardíaca fetal, ocasionando, por ejemplo, bradicardia. En estos casos va a requerir una hospitalización inmediata y ser tratado de acuerdo al cuadro de la magnitud del sangrado vaginal. Lógicamente, también la conducta va a ser determinada principalmente por la edad gestacional. Y no solamente el abruptio placentae puede deberse también a placenta previa y en algunas ocasiones inclusive a una ruptura uterina. En estos casos de ruptura uterina, pues la atención debe ser inmediata. Otro cuadro obstétrico que requiere triaje es la disminución de los movimientos fetal. Un feto, cuando tiene mayor vitalidad, cuando existe verdadero bienestar fetal, cuando existe una adecuada perfusión útero-placentaria fetal, se mueve muchísimo. Cuanto más se mueva el feto, estamos mucho más tranquilos
porque existe bienestar fetal, porque el feto se encuentra en buenas condiciones. Pero cuando los movimientos fetales están disminuidos, es un verdadero dato de alarma. Y cuando un feto deja de moverse por horas, debe alarmarnos y probablemente horas o inclusive un día, si no se mueve, probablemente ya se trata de un óbito fetal. Para esto utilizamos el Doppler y si escuchamos los latidos cardíacos con buena variabilidad de latido a latido, estamos muy tranquilos. También podemos solicitar un ultrasonido que va a registrar los movimientos fetales, además la cantidad de líquido amniótico. En estos casos es fundamental evaluar el volumen de líquido amniótico. Un oligoamnios se asocia con sufrimiento fetal, hasta no demostrar lo contrario. Entonces, si una paciente nos refiere que ha disminuido considerablemente los movimientos fetales y además, observamos oligoamnios por ultrasonido, estamos frente a una verdadera emergencia y debemos actuar rápidamente para evitar que se produzca una muerte fetal intrauterina o llamado también óbito fetal. Hipertensión. Lógicamente, en estos casos existe una presión arterial donde la presión sistólica es igual o mayor de 140 milímetros de mercurio y o una diastólica mayor de 90 milímetros de mercurio. En condiciones normales, en un embarazo normal, nunca debe subir la presión arterial durante el embarazo. Si una paciente empieza el embarazo con una presión de 110/70, no hay motivo para que suba la presión arterial, a no ser que esté desarrollando un cuadro patológico. Es más, en el segundo trimestre del embarazo debe descender la presión arterial y al final del embarazo debe normalizarse la presión arterial, pero nunca subir o estar por encima de la presión arterial inicial al inicio del embarazo. Trauma en el embarazo. Cada vez es más frecuentes traumas en pacientes gestantes, sobre todo por accidentes en vehículo. Indudablemente, todo va a depender de la magnitud del traumatismo, de la edad gestacional, el uso o no de cinturones de seguridad en los vehículos. Inicialmente, estas pacientes son valoradas
por el equipo de emergencias traumáticas. Lo más importante en estos casos es determinar y asegurar la vitalidad materna. Una vez estabilizada la paciente, recién el obstetra puede participar para determinar el impacto sobre el embarazo. Podría haber ocasionado un abrupto placentae, una ruptura uterina y, lógicamente, en embarazos de la segunda mitad, sobre todo debemos valorar la frecuencia cardíaca fetal. Debemos determinar si existe sangrado transvaginal y, lógicamente, una vez que la paciente ya se encuentre estable, se debe valorar las características del desarrollo fetal. Muy bien, con esto hemos visto lo que corresponde a triaje en obstetricia. Ahora vamos a ver la parte de estadística en general en medicina, que es muy aplicable a la obstetricia y ginecología. Recuerden que toda ciencia o conocimiento que tiene fundamento matemático es una ciencia que tiene toda la validez necesaria. Porque, por ejemplo, 2 más 2 es 4 en cualquier parte del mundo. En Bolivia, en Chile, Perú, en la China, Brasil, Estados Unidos, nadie puede discutir que 2 más 2 es 4. Y en medicina, para que tenga una validez y todos puedan aceptar en cualquier parte del mundo, es necesario que tenga un soporte matemático. En este caso, este soporte matemático es la estadística. Porque ustedes saben que la estadística es una rama de las matemáticas. Por eso es que cada vez a la medicina se le está dando un tratamiento estadístico para poder determinar su validez. Esto va a permitir diagnósticos en cualquier parte del mundo cumpliendo los mismos criterios. Y lo que es más importante aún, para cada diagnóstico va a permitir desarrollar un mismo protocolo de tratamiento en cualquier país. Y para esto se requiere que la medicina tenga un soporte estadístico y que le dé un valor real. Si ustedes se fijan en la gráfica, en la porción superior hablamos de enfermedad presente, enfermedad ausente. Y finalmente, la palabra total. Y en la columna vertical dice test positivo, test negativo, total. Observando este pequeño cuadro, podemos nosotros obtener muchos valores, muchos resultados
que son muy importantes para la validación de muchos cuadros en medicina. Si la enfermedad está presente y el test es positivo, lógicamente es un verdadero positivo. En este caso, hemos puesto la letra A. Pero si la enfermedad está ausente y el test es positivo, no hay duda de que es un falso positivo. El test sale positivo aún cuando no existe la enfermedad. Luego, el test puede ser negativo, el resultado del test o de la prueba. Dice, la enfermedad está presente, pero el test sale negativo, no hay duda de que es un falso negativo, porque debería resultar ser test positivo. Lo mismo, cuando la enfermedad está ausente, y el test es negativo, es un verdadero negativo. En este caso representado con la letra D. Simplemente de la observación y desarrollo de este pequeño cuadro podemos sacar muchas conclusiones. Por ejemplo, la prevalencia, que viene a ser el número de casos, por ejemplo, de una enfermedad en una determinada población, resulta de sumar A más C, o sea, cuando la enfermedad está presente, sobre A más B más C más D, o sea, sobre todas las posibilidades. Otro término que van a ver mucho en medicina y todos los textos nuevos, actualizados, con buen fundamento, hablan de sensibilidad, que nos dice claramente si una enfermedad está presente o no, o un cuadro está presente o no. La sensibilidad se obtiene de la relación de A sobre A más C. O sea, verdadero positivo sobre verdadero positivo más falso negativo. La especificidad es una prueba que nos permite determinar si la enfermedad está ausente. Por tanto, la especificidad se obtiene de la relación D sobre B más D, o sea, la columna de enfermedad ausente. Luego, el valor predictivo positivo de una prueba que se obtiene de la relación A sobre A más B. A, verdadero positivo, sobre verdadero positivo más falso positivo. De esa manera se obtiene el valor predictivo positivo. Luego, el valor predictivo negativo, que viene a ser D sobre C
más D. O sea, verdadero negativo sobre falso negativo más verdadero negativo. La otzatio, que es la razón de probabilidades, se obtiene de los verdaderos positivos sobre los falsos negativos. En este caso, AD sobre BC. Por favor, tengan muy presente este pequeño cuadro, porque les va a ser muy útil comprender, entender, darse cuenta en los diferentes temas de medicina. Medicina interna, pediatría, cirugía, en cualquier materia. La prevalencia, la sensibilidad, la especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, odds ratio. Inclusive hay términos como el percentido, que es muy frecuente leer. Les voy a dar un ejemplo de la importancia del percentido. Hace años atrás se consideraba que un hombre, para ser fértil, debía tener más de 100 millones de espermatozoides vivos y además con movimientos traslativos para poder lograr fecundar un ovocito. Pero la estadística ha demostrado que cuando está en el percentilo 3, con el percentilo 3, que matemáticamente, estadísticamente todavía tiene valor, ahora se sabe perfectamente que un hombre que con solo 15 millones de espermatozoides eyaculados puede fecundar un ovocito. Entonces, la estadística ha ayudado mucho en la medicina para poder determinar cuándo es falso, cuándo es verdadero, cuándo realmente es cierto. Muy bien, con esto hemos terminado la parte de introducción a la obstetricia y ginecología. Y vamos a pasar al primer tema. El primer tema se refiere a los estados hipertensivos y embarazo. Entonces, estamos hablando de una paciente embarazada con hipertensión arterial. A partir de este momento vamos a hablar de los temas de embarazo de alto riesgo. Como les decía previamente, antes correspondía a la perinatología
y ahora son temas que corresponden a la medicina materno-fetal. Y repito, esto implica tener conocimientos básicos de medicina interna y, lógicamente, conocimientos de obstetricia. Entonces, el título es Preeclampsia y enfermedades hipertensivas del embarazo. Definiciones. No se olviden, estamos frente a un embarazo de alto riesgo. Y vamos a hablar de la hipertensión crónica preexistente. Existe hipertensión crónica en una mujer embarazada cuando esta paciente ya era hipertensa antes de embarazarse. Una condición. Segunda condición, cuando se hace el diagnóstico de hipertensión antes de las 20 semanas de gestación. Y tercera condición, cuando la hipertensión persiste más allá de las 12 semanas de posnacimiento. Entonces, en este caso, es una paciente hipertensa antes de embarazarse o determinamos que existe hipertensión antes de las 20 semanas de gestación o cuando la hipertensión persiste más allá de las 12 semanas después del nacimiento. Dentro del grupo de hipertensión arterial y embarazo, lógicamente el cuadro más importante se refiere a la preeclampsia. En este caso, la hipertensión arterial se presenta o aparece por primera vez en una mujer embarazada después de las 20 semanas de gestación y además presenta proteinuria mayor a 300 miligramos en orina de 24 horas. Entonces, repito, en la preeclampsia la hipertensión aparece por primera vez en la segunda mitad del embarazo y presenta una proteinuria mayor a 300 miligramos en orina de 24 horas. O sea, que esta paciente previamente era normotensa y que como consecuencia del embarazo desarrolla hipertensión arterial. Eclampsia. Cuando una paciente con diagnóstico de preeclampsia presenta convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Y además donde no es posible determinar otra causa para las convulsiones. Repito, eclampsia
es la presencia de convulsiones en una paciente con diagnóstico previo de preeclampsia. La palabra eclampsia es de origen griego, del griego eklampsis, que significa convulsiones, o también resplandor repentino. Y es un nombre correcto. En la eclampsia debe haber convulsiones. El síndrome es un síndrome caracterizado por hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y plaquetopenia, o sea, disminución del número de trombocitos menor a 100.000 por milímetro cúbico. Se considera al síndrome HELP como una variante de la preeclampsia que implica alto riesgo materno-fetal de mortalidad, como una variante. Y en algunas ocasiones, y en otros textos, es considerado como una entidad aparte. De todas maneras, en el síndrome HELP es frecuente observar hipertensión proteinuria, pero aclarando que no todas las pacientes con síndrome HELP tienen hipertensión o proteinuria. Es frecuente observar, pero no siempre. Hipertensión crónica con preeclampsia sobreactivada. En estos casos, es una paciente que ya era hipertensa o que registramos hipertensión antes de las 20 semanas de gestación. Y luego, generalmente, en la segunda mitad del embarazo, se añade una preeclampsia caracterizada por aumento brusco de la presión arterial, desarrollo acentuado de una proteinuria y, lógicamente, de los otros signos y síntomas que tiene la preeclampsia y que vamos a describir posteriormente. Y, finalmente, la hipertensión gestacional. En este caso, se registra hipertensión arterial después de las 20 semanas de gestación, donde no existe proteinuria, y los otros signos y síntomas de una preeclampsia. Además, la hipertensión desaparece o remite en las primeras 12 semanas después del nacimiento. Frecuentemente, estas pacientes con hipertensión gestacional
desarrollan preeclampsia días o semanas después de su diagnóstico. Quiero aclarar que algunas pacientes con hipertensión gestacional pueden desarrollar una preeclampsia. Entonces, fíjense, si nosotros vamos a atender a una paciente embarazada, con hipertensión arterial, lo más probable es que se trate de una preeclampsia. Lo más probable estadísticamente, de una hipertensión gestacional, de una hipertensión crónica preexistente, de una hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada. En cuanto a hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada, quiero dar un ejemplo para que quede más claro. Vamos a suponer que es una paciente con 15 semanas de gestación y una presión arterial de 145/5. Entonces, indudablemente es una paciente hipertensa. Pero esta misma paciente llega a las 32 semanas de gestación y notamos un ascenso de la presión arterial, por ejemplo, a 160, 110. Y además empieza a desarrollar una proteinuria mayor a 300 miligramos de orina de 24 horas. Entonces no hay duda que estamos frente a una paciente con hipertensión crónica, preeclampsia sobreagregada. Es importante realizar diagnóstico diferencial en una paciente embarazada que cursa con hipertensión, proteinuria, trombocitopenia. En la preeclampsia también es un signo muy importante la trombocitopenia. Y entre los cuadros médicos que hay que tomar en cuenta para el diagnóstico diferencial están el lupus eritematoso sistémico. Como ustedes saben, el lupus puede afectar no solo los riñones, también puede afectar seriamente los pulmones, el corazón, las articulaciones, manifestaciones dermatológicas, manifestaciones hematológicas, manifestaciones psiquiátricas, manifestaciones neurológicas. De ahí el nombre de lupus eritematoso sistémico. Y cuando el mayor daño de lupus es en el riñón, va a tener todas las manifestaciones de una preeclampsia. Va a existir hipertensión, va a existir proteinuria.
Y la manera de hacer el diagnóstico diferencial es que en el lupus existe disminución del complemento y la presencia de anticuerpos anti-DNA. Lógicamente, una nefropatía lúpica implica un mayor riesgo que una preeclampsia. Implica un gran deterioro de la función renal materna. Implica un grave riesgo para el feto. La nefropatía lúpica provoca una marcada restricción del crecimiento intrauterino. Por ejemplo, un feto de 31 semanas de gestación frecuentemente pesa como 1.800 gramos. Pero en embarazos que cursan con nefropatía lúpica, el feto de 31 semanas probablemente va a pesar menos de 1.400 gramos y por tanto va a ocasionar una restricción en el crecimiento intrauterino. De todas las patologías o complicaciones médicas durante el embarazo, la patología mucho más difícil de controlar, de manejar, es la nefropatía. Otro cuadro para el diagnóstico diferencial es el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. En este caso también existe hipertensión, existe proteinuria, pero la característica es la formación de anticuerpos antifosfolípidos, que en la preeclampsia no existen los anticuerpos antifosfolípidos. Otro cuadro es la púrpura citopénica trombótica, el síndrome urémico hemolítico. En estos casos existe manifestaciones neurológicas, un cuadro también con hipertensión, proteinuria, pero con desarrollo mucho más acentuado, más marcado o dramático. Lógicamente, existe mayor daño, compromiso neurológico y hemólisis. El hígado graso agudo del embarazo. También es un cuadro que simula una preeclampsia. En este caso existe un mayor daño hepático. Las pruebas funcionales hepáticas están muchísimo más alteradas que en la preeclampsia. Existe una hipoglicemia muy marcada. Y finalmente la enfermedad trofoblástica gestacional. El ejemplo más claro es la mola hidatiforme, que puede ocasionar una preeclampsia. Pero este es el único caso donde la hipertensión se presenta antes de las 20 semanas de gestación, donde existe una elevación acentuada de la beta-HCG, generalmente puede presentar una hiperemesis gravídica y en algunos casos manifestaciones de hipertiroidismo. Muy bien,
Con esta parte, hasta aquí hemos visto los primeros subtítulos de lo que es la preeclampsia y hipertensión en el embarazo. Por favor, si tiene alguna pregunta, puede hacerlo en este momento. Si alguna aclaración, alguna duda, con mucho gusto. Antes de olvidarme, quisiera solicitarles a todos ustedes, si es posible, que las clases del día lunes en la noche sean a horas 20:30, 8:30 de la noche, si está bien para ustedes. ¿Está bien que las clases sean a las 8:30 de la noche? Sí, Doc. Por Yo mí creo sí, que sí, doctor. Doc. Sí. Muy bien, si no hay preguntas, si no hay dudas, pueden hacerlo la próxima clase, que será el día lunes 8:30 de la noche. Que tengan un buen día y gracias por su presencia. Hasta, doctor. Gracias, Doc. Hasta luego.